Gloria al Señor. Dios me los bendiga, mis hermanos, en esta noche. Gloria a Dios. Esta noche de miércoles, en el cual venimos a escuchar la palabra del Señor. Gloria al Señor, gloria a Dios. Alabanza al Señor. Yo le invito por un minuto más que se ponga sobre sus pies. Vamos a orarle al Señor, vamos a entregarle este momento en las manos del Señor. La palabra, Padre maravilloso, te pedimos que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, porque tu palabra es poderosa, tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor. Háblanos, edifícanos, enséñanos, porque tu palabra, Dios mío, Señor, es lo más preciado para nuestra vida, la que nos enseña, nos ayuda, nos edifica, nos fortalece, nos exhorta, nos consuela, Dios mío, Señor. Tu palabra hace la obra para lo cual ha sido enviada a nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos, bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor y vamos a estar leyendo la palabra en el libro o en el Evangelio de Mateo, según San Mateo capítulo 5. Vamos a estar leyendo Mateo 5 del 38 al 41. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo, leo en la nueva traducción viviente, en esta traducción, y dice la palabra del Señor, Mateo 5, 38. Gloria al Señor. La palabra nos limpia, la palabra nos bendice, nos ayuda a seguir adelante cada día y cada vez que la leemos, nos trae liberación a nuestras vidas. Dice la palabra del Señor. Bueno, aquí tiene un título que dice, enseñanza acerca de la venganza. ¿Han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño? Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Dale a los que te pidan y no des la espalda a quienes te pidan prestado. Y no des la espalda a quienes te pidan prestado. Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, vamos a estar compartiendo estos versículos y quiero que, tal vez los hemos leído en alguna ocasión, los hemos escuchado, pero quiero que hoy los veamos, los estudiemos y le demos el verdadero sentido de la palabra del Señor, el verdadero sentido, el verdadero estudio, porque a través de, como dije hace un momento, lo hemos leído, lo hemos estudiado, hemos escuchado enseñanzas, pero quiero que con atención lo escudriñemos la palabra del Señor. Así que el Señor nos habla y el Señor dice que Él no vino a abolir la ley, sino no vino a abolir la ley de Moisés, sino vino a cumplirla. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor tiene unos propósitos y entonces el Señor no vino a abolirla, sino a cumplirla. Y entonces acá lo que acabamos de leer dice, han oído de la ley que dice. Han oído de la ley que dice. ¿Sí? Entonces, es que el Señor le está diciendo a los discípulos, a los que lo están escuchando en ese momento, ustedes han escuchado esto acerca de la ley. Esto lo han escuchado. Y entonces empieza el Señor a hablarles y aquí está hablando de la parte o de la ley que se conocía en esa época como la ley del talión, ¿sí? De diente por diente, de ojo por ojo y diente por diente. O sea, el talión el talión era una forma de impartir justicia en esa época, no solamente para el pueblo de Israel, para todas las naciones. Era una ley muy antigua y era una ley en la cual se hacía algo, se hablaba de que era una ley equitativa. ¿Por qué? Porque la ley decía que hiciera algo de acuerdo a lo que le habían hecho.
Entonces, de acuerdo a lo que a lo que me hagan, entonces yo actúo, era lo que decía la ley, ojo por ojo y diente por diente. Así que, o sea, en respuesta a lo que me están haciendo, yo hago algo semejante para que quedemos en paz. ¿Sí? Entonces, decían que era una ley equitativa porque nadie quería hacer algo o nadie quería recibir algo que no quisiera. Alguien no quería, como escuchamos hoy en día, si no quiere que le hagan tal cosa, pues no la haga. ¿Sí? Entonces, esa era la ley o era una forma de impartir justicia en esa época. Entonces, también se prestaba para la venganza. Y por eso acá nos habla, dice, enseñanza acerca de la venganza. O sea, alguien decía, bueno, me hacen algo y entonces en base a eso que me están haciendo me voy a vengar. Y la palabra del Señor nos dice, el Señor dice, mía es la venganza. Me acuerdo en alguna ocasión que compartíamos la palabra del Señor en la correccional de Piedecuesta, compartíamos y con muchos muchachos, muchos jóvenes, ellos nos preguntaban y hablaban, siempre decían, yo cuando salga aquí me voy a vengar, yo cuando salga aquí voy a buscar venganza contra tal persona por la cual estoy acá preso, y esto y lo otro, y nosotros le compartíamos, pero sobre lo que dice el Señor, lo que dice su palabra, mía es la venganza, y nosotros le decíamos, déjenle eso al Señor, descanse del Señor, deje que el Señor juzgue esa situación. Nosotros le compartíamos, lógicamente, eran personas que estaban tanto en una celda física como en una celda espiritual, que ellos decían es que esto me impide cobrar venganza apenas salga, y entonces la palabra del Señor me dice, y vuelvo y leemos estos versículos, ojo por ojo y diente por diente, dice el Señor. Eso es lo que decía la ley. Dice, pero yo digo, no resistáis a la persona mala. El Señor está diciendo, no resistan a la persona mala. Y si nos vamos a aplicar esta palabra a nosotros, el Señor está diciendo, no resista al malo. ¿Por qué no resista al malo? Porque el malo actúa de acuerdo a lo que hay en su corazón, y el malo actúa por naturaleza, y entonces él hace lo malo. Y entonces él está hablando al pueblo que lo está escuchando, a sus discípulos, a los apóstoles, a los que ha llamado, y nos está hablando en esta noche, y nos dice, no resistamos al malo. O sea, no lo resistamos, ¿cómo? No lo resistamos con la maldad. O sea, que si una persona me hace algo malo, yo le hago algo malo. ¿Por qué no? Porque si nosotros actuamos de la misma forma, somos incoherentes. El malo está haciendo la maldad porque está siendo coherente. ¿Sí? Yo hago lo malo porque eso es lo que sé hacer, y yo actúo de esa forma, y hablo, respondo grosero, y si me tengo que vengar, me vengo, y todo esto pero nosotros no podemos actuar, porque si nosotros actuamos de la misma forma, no estamos siendo coherentes. O sea que el Señor nos dice que nuestro actuar no debe estar determinado por lo que el otro hace, sino por lo que yo soy. Nuestro actuar no debe estar determinado por lo que otro hace o por lo que recibimos de otra persona, sino por lo que nosotros somos en el Señor, sino por lo que nosotros somos en Cristo, por quién es nuestro Padre. Ahorita vamos a leerlo, pues dice que nosotros actuamos y debemos actuar bien porque somos hijos de nuestro Padre. ¿Sí? Y entonces, si nosotros actuamos igual, de la misma forma mala a una persona que nos hace mal, pues sencillamente, como dije hace un momento, no estamos siendo coherentes. Estamos siendo igual a la persona que dice que no conoce de Dios. Y entonces no podemos nosotros actuar de la misma forma porque nos nivelamos por el mal. Entonces, por eso el Señor dice, pero yo os digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Esta es la otra traducción que dice, si le pide 1 milla,
vaya dos. Dales lo que le pidan y no le des la espalda a quienes te pidan prestado. Yo lo he leído nuevamente, ¿por qué? Porque veamos veamos detenidamente de que estos consejos que nos da la palabra del Señor no los podemos malinterpretar. O sea, aquí el Señor nos está hablando y nos está colocando unos ejemplos de cosas pequeñas, digo yo. O sea, si alguien me golpea una mejilla, yo pongo la otra. Pero ahí hay un límite, ¿sí? Porque se han malinterpretado estos versículos. La gente dice, ay no, pues dice la palabra, y si entonces a mí me golpean, entonces yo pongo la otra mejilla, y entonces siempre tengo que estar sometido a otras personas, porque la palabra del Señor me dice que me tengo que aguantar y me tengo que aguantar. Y entonces, no, lo que dice la palabra es que hay un límite. Y esto que nos está diciendo acá son cosas pequeñas, digo yo, porque dice, bueno, si alguien le dice, camina 1 kilómetro, o en ese momento en que estaba el Imperio Romano, ellos podían decirle a cualquier persona o a un judío, venga para acá, ayúdeme a llevar la carga 1 kilómetro o 1 milla. Y entonces por ley tenían que hacerlo, y si no lo hacían, podían ser hasta juzgados, llevados a la muerte o azotados. Entonces ellos tenían que hacerlo, tenían que obedecer y llevarlo 1 kilómetro, 1 milla. Pero dice el Señor, dice, bueno, ustedes pueden decirle, después de que caminen la milla, pueden decirle, bueno, el soldado le va a decir, bueno, ya, venga para acá, preste la carga y yo la sigo. Y ustedes pueden decirle, no, tranquilo, venga y yo le ayudo 1 milla, tranquilo, yo lo acompaño. Preciso, me dijo aquí en el momento que tengo que entregarle, empezó la subida, empezó lo más duro, pues no, tranquilo. Antes, entonces, como que la persona o el soldado diría, pero esta persona como rara, ¿no? Pero también ellos eran precavidos y ellos lo miraban, ¿por qué? Porque el soldado podía ser también juzgado, porque era 1 sola milla. O sea, él no podía obligarlo a llevar 2 millas, porque el soldado podía ser azotado porque eso no lo permitía la ley. Entonces, el Señor le está diciendo y nos está diciendo, oiga, actuemos, o ustedes deben actuar de una forma diferente, porque si ustedes actúan de acuerdo a los principios de la persona que no me conoce, pues qué recompensa o qué diferente van a hacer ustedes si están haciendo lo mismo. Y entonces también pasa con la, dice acá que la parte de la prenda, ¿no? Dice del abrigo, dice, y si le quitan la camisa, dales también su abrigo. Entonces, eso era como que si le quitaban la camisa y la persona ya no solamente la quitaban, sino decían, venga, llévese esto que es prácticamente esta prenda es la que le hace juego al abrigo. Entonces, lléveselo también, porque yo que hago, me deja incompleto el traje, la pinta, me la deja incompleta, llévesela también, ¿sí? Y entonces yo digo esto porque hay un límite, y esto no quiere decir que alguien puede decir, oiga, llegó o me atracaron, y entonces, o un atraco, o un robo, entonces alguien le dice, no, sí, lo golpearon y de pronto le sacaron un arma y el Señor no lo quiera, pero lo cortaron, y la persona diga, ay, ahora me volteo para que entonces me acuchille por otro lado, ¿sí? Porque es una parte en el cual se ha malinterpretado y la persona cree que o no sabe hasta qué punto aguantar, ¿sí? Cuando la palabra del Señor nos coloca estos pequeños ejemplos, ¿para qué? Para que el Señor lo que nos está diciendo es, no, es que el enemigo quiere provocarlo, ¿sí? Con pequeñas cosas, quiere quitarle la paz, quiere trabajar en su vida y quiere con pequeñas cosas, como le hablan, entonces quiere quitarle la paz y quiere, entonces
que nosotros sepamos y podamos tener el discernimiento y podamos nosotros descansar en el Señor y podamos nosotros no dejar escalar esa situación, no dejarla escalar. Recordemos, a veces uno ve por las noticias y resulta que en las noticias uno ve, ¿no?, que resultaron peleando por algo, una bobada, algo sencillo, ¿no? Y después resulta que terminaron en una pelea y fue pelea entre familia y hubieron muertos. Y entonces uno dice, oiga, pero todo empezó por algo muy sencillo, ¿sí? Y entonces hablan, uno dice, o se escucha la palabra falta de tolerancia, ¿no? Falta de tolerancia por alguna cosa tan sencilla, escaló el problema y después, ¿qué problema? No solamente en las familias, en la parte judicial, en la parte de que una de esas familias tuvo que irse del sector porque ya se dañaron la vida, bueno, todo lo que pueda pasar. ¿Y todo por qué? Porque empezó de algo muy sencillo, de algo que no parecía, de algo que de pronto alguien no pudo controlar sus impulsos, se salió de casillas, dicen algunos, pero todo eso empezó y esto nos habla la palabra del Señor, de que nosotros seamos por lo que nosotros somos y no actuemos de acuerdo a lo que recibimos, sino que nosotros sepamos siempre quiénes somos, quién es nuestro Dios, quién es nuestro Dios, nuestro Señor. Yo quiero que veamos ahora Isaías 40, ahí en Marcos capítulo 5, versículos 43 al 48. Isaías 5, Mateo 5, Mateo 5, 43. Mateo 5, 43 dice, han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esta manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre, que está en el cielo. Entonces, mire que la palabra dice, han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Esto que dicen, han oído la ley que dice, es que el Señor había dado una ley, pero los escribas y fariseos habían transgiversado esa ley, le habían colocado arandela, le habían colocado, habían agrandado esa ley, digo agrandado, colocándole cosas que no pertenecían a la ley. Y por eso el Señor no les dice, escrito está, sino les está diciendo, ustedes han oído de la ley. Han escuchado por ahí esa palabra y el Señor ahí les está diciendo, eso que ustedes han oído no es así. ¿Por qué? Porque cuando el Señor hablaba, por ejemplo, cuando tuvo el enemigo allá en el desierto lo tentó, el Señor no le dijo, han oído usted ha oído de la ley, ha oído de mi palabra, no, escrito está, porque era la palabra de Dios y era como el Señor le estaba dando la mejor interpretación, pero aquí los escribas y fariseos le estaban dando una interpretación diferente. Y por eso el Señor les dice, ustedes han oído, dice que ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero el Señor le dice, pero yo digo. O sea, pero yo digo es como el Señor le está diciendo, pero yo les voy a decir cuál es la verdadera interpretación de la ley, de lo que dice mi palabra. Yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Esta palabra, cuando el Señor dice, pero yo digo, hay otros versículos que dicen que a los que escuchaban la palabra del Señor, a los que escuchaban la predicación de Jesús, les llamaba la atención y les gustaba con la autoridad con el cual el Señor les hablaba. Decía, Él habla como quien tiene autoridad. ¿Por qué? Porque los escribas, los fariseos, cuando hablaban y cuando enseñaban, ellos no decían yo digo, sino ellos decían en la ley de Moisés, Moisés dijo. Pero llegó Jesús y por primera vez ellos empiezan a escuchar
diciendo no lo que dijo Moisés, sino que el Señor Jesús les decía, pero yo digo, yo soy el que estoy hablando, yo soy el que les estoy diciendo, esto lo digo yo. Ora por los que te persiguen. Alguien puede decir, no, pero yo amo a las personas que me quieren, que me aman, pero eso de que amar a mis enemigos, ¿por qué? ¿Sí? Podemos pensarlo, pero ¿por qué? No le veo lógica, ¿no? Como alguien que me va a agredir, yo lo tengo que amar. Entonces el Señor sigue hablando y dice, ora por los que te persiguen. De esta manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Entonces ahí sí decimos, ya entendí. Ya entendí que actúo así porque son los frutos y porque soy hijo de mi Padre que está en los cielos. Y el Señor les dice a los discípulos y a los que lo estaban escuchando, su justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos para querer el reino de Dios. Su justicia debe ser mayor. ¿Y por qué les decía su justicia debe ser mayor? Porque esta era la justicia de los escribas y fariseos. O sea, ellos decían, al que los amen, ame a su prójimo, pero a su enemigo, ódielo. Y entonces el Señor les dijo, la justicia de ustedes tiene que ser mayor a la de ellos, para poder entrar al reino de los cielos. O sea, el Señor les está diciendo, ustedes tienen que cambiar su forma de ser, su forma de actuar. Tienen que cuidar su corazón. Tienen que ser acordes y ser coherentes con lo que están hablando. A veces uno, como cristiano, la gente nos está observando y nosotros no podemos hablar y compartirle y acepte al Señor y busque de Dios y el Señor quiere entrar en tu corazón y le hablamos de una forma bonita y la persona y de pronto empezamos, ya terminamos de compartir y de pronto recibimos una llamada al teléfono, al celular y empezamos nosotros a hablar y la persona nos está escuchando y entonces la persona, y no pues, ¿cómo se la va a dejar montar? No, hágase valer y esto, y la persona dirá, pero no es coherente, ¿no? Con lo que me está diciendo, no es coherente con lo que me habla, y uno a veces por cualquier cosas sencillas en la vida, a veces por, lo cotidiano, manejar, hablar con una persona. A mí en alguna ocasión me pasó algo y fue lo siguiente. Resulta que había un grupo de hermanos que queríamos aprender a evangelizar. Y entonces el pastor llamó a unos hermanos de otra iglesia, unos líderes de otra iglesia, de otra iglesia, vinieron, hablaron con nosotros, nos invitaron, nos dijeron, mire, cuando el próximo sábado, creo que fue, acompáñenos, ustedes solamente nos acompañan y van observando lo que nosotros hacemos. Y fuimos a un lugar una zona pesada, de tolerancia, de droga, y allá nos metimos y era un ambiente muy, muy fuerte, y nosotros ahí pegados a los hermanos, a los líderes, aprendiendo, ellos, no explicándonos a nosotros propiamente, sino ellos haciendo su labor y nosotros ahí al lado, escuchando, viendo, y al principio un poco temerosos por el ambiente muy pesado, todo lo que se sentía, el ambiente de droga, los expendedores subían, bajaban, esto, lo otro, movimientos raros, entraba la policía, pero nosotros estuvimos por algunos sábados acompañándolos y fue una bendición porque aprendimos, íbamos aprendiendo, estábamos aprendiendo a evangelizar y pero resulta que un día, después de eso, una noche, no sé, cualquier noche, yo iba en mi carro, y de pronto, y tal vez iba un poco afanado, algo tenía que hacer, y delante mío se paró un carro, ¿sí? Y entonces yo lo cogí a pito, y nada, no se movía. Entonces yo cuando medio pude, me salí del... Sí, o sea, salí al lado izquierdo, y entonces eso en cuestión de segundos yo estaba alterado, y entonces yo bajé el vidrio y le dije yo, muévase,
¿sí? Y entonces cuando en cuestión de segundos yo le dije, muévase, y con la mano y todo, resulta que era el hermano, el líder que nos había estado explicando por un tiempo, y yo cuando lo hice así, yo arranqué, y yo dije, ¿será que el hermano me vio, no me vio, me conoció? Y yo, pero yo apenadísimo, yo, no, hermano, yo como, ¿qué me pasó? ¿No? Uno como esas reacciones de instantes, de momentos. Y tanto fue que yo como a los 2, 3 días no me aguanté y lo llamé. Y yo no sé si el hermano nos acordaba o no. ¿Cuándo, hermano? Que usted me pitó, que usted, pero ¿en dónde? Y yo le dije, no, hermano, pues yo no sé si usted me vio, pero ese que le decía, que le dijo, muévase, ese fui yo. Y él me dijo, no, la verdad no me acuerdo bien, pero bueno, le recibo ahí la disculpa. Y entonces son cosas sencillas, pero que a veces nos pasan, que a veces suceden en nuestra vida, y entonces por eso el Señor nos habla de la forma de actuar. Así que nuestra justicia debe ser mayor, dice la palabra del Señor, que la de los escribas y fariseos. ¿Por qué? Porque ellos eran muy meticulosos en hacer cumplir la ley. Así ellos, el escriba y fariseo decía, así yo no voy a cambios en la persona o que esté pensando en su corazón, yo lo que quiero es hacer cumplir la ley, pensaba o decía el fariseo. Y entonces es cuando el Señor Jesús nos dice y nos habla y nos dice, yo no solamente quiero o veo lo que usted haga, sino también yo lo que veo es la intención de su corazón. Lo que hay en nuestro corazón, nuestra intención. Eso es lo que el Señor también les estaba hablando, de la intención del corazón. Entonces podemos ver en Mateo 15:15, vamos a mirarlo ahí más adelante. Mateo 15:15. Y dice la palabra en Mateo 15:15. Entonces Pedro le dijo a Jesús, explícanos la parábola que dice que la gente no se contamina por lo que come. Entonces, bueno, el Señor, los escribas y fariseos le preguntaban al Señor, bueno, pero ¿por qué sus discípulos no se lavan las manos? ¿Sí? Y le hablaban y le preguntaban, y es cuando el Señor le dice, es que no es lo que entra al cuerpo, sino lo que sale, porque lo que hay en nuestro corazón es lo que sale. O sea, lo que hay en nuestro corazón, y vamos a seguirlo leyendo, dice, ¿todavía no lo entienden? Preguntó Jesús. Todo lo que coman pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca, pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que contamina, pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, la inmoralidad sexual, el robo, la mentira, la calumnia. Estas son las cosas que contaminan. Comer sin lavarse las manos nunca los contaminará. Las concupiscencias. O sea, el Señor dice, es que de lo que está en su corazón, de eso es lo que se va a manifestar. Y si usted llena su corazón de cosas malas, de concupiscencia, de malos pensamientos, pues eso es lo que un día se va a manifestar. Y por eso la palabra del Señor dice, el hombre del buen tesoro saca las cosas buenas de su corazón. Y el hombre del mal tesoro saca las cosas malas. O sea, es lo que hay en nuestro corazón. Y es cuando el Señor quiere hacernos ver de que no solamente Él ve nuestras acciones, sino las intenciones de nuestro corazón. Hay alguien, la palabra del Señor dice, no maten, ¿sí? O no roben, no adulteren, no fornique, todo eso. Pero el hecho de que la persona no lo haga no quiere decir que esté bien. Alguien puede decir, bueno, ¿usted ha robado? No he robado. Alguien puede decir, no he robado. Es que, ¿pero por qué? De acuerdo a la palabra, no, es que no ha habido la oportunidad, ¿no?
La persona está pensando, dice, no ha habido la oportunidad. La gente ya se cuida mucho, ya no es tan fácil hoy en día. Sí, o sea, a lo que voy es que hay personas que no lo hacen o no hacen algo no porque no quieran, sino porque no hay la oportunidad en las diferentes áreas. Y entonces ahí es cuando el Señor dice, yo estoy viendo lo que hay o lo que contamina, lo que hay en el corazón. A veces, por eso los fariseos veían y querían era que la persona no lo hiciera, independientemente de lo que pensara, de si había amargura en su corazón, si habían odio, rencores. Hay personas que están con muchas cosas en el corazón, odio, rencores, y aparentemente hablan y la persona, y uno puede escuchar y dice, una persona sana, una persona amable, una persona muy tranquila, ¿no? Pero de pronto, al conocerlo un poco más, la persona empieza a hablar cosas que uno dice, uy, no, la persona, yo pensaba esto, pero veo un resentimiento, veo algo que empezó a sacar, y eso que está sacando, lo está sacando del corazón. ¿Por qué lo saca del corazón? Porque es lo que hay en su vida, es por lo que él tiene, y por eso el Señor nos dice que nosotros debemos cuidar el corazón. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y entonces la persona, a medida que habla, si nosotros conocerlo, nos damos cuenta qué hay en el corazón. Hay personas que uno lo escucha hablando, o uno a veces quiere de pronto hablar, o alguien quiere negociar, o alguien quiere algo, y la persona empieza a hablar y uno dice, no, esto en otra oportunidad, porque uno ve la intención, la persona tal vez sin darse cuenta empieza a decir cosas, ¿no? que no están bien. Y entonces cuando uno puede discernir y darse cuenta de que no son las cosas, o que no hay un corazón sano, no hay un corazón, sano, un corazón que conoce el Señor, que busca de Dios. Veamos y leamos acá en pantalla, por favor, Lucas capítulo 6, versículo 45. Dice, una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Entonces, nos damos cuenta y nos habla el Señor. Y también cuando leemos esto, nos habla también de cómo está nuestro corazón. De que hay cosas que allá en lo profundo, muy reservadas, muy escondidas, las tenemos, pero el Señor las conoce. A veces falta de perdón, a veces cosas que algo sencillo se va arraigando en nosotros y de un momento o no de un momento a otro, con el tiempo se va convirtiendo en una raíz de amargura, y son raíces de amargura que después para sacarlas no es tan sencillo. No es tan sencillo de que ya llega un momento de que nos empieza a afectar física, nuestra salud, psicológicamente empieza a afectar. Y entonces la persona dice, tal vez no lo manifiesta, pero pierde la paz. Y entonces la persona dice, no, yo ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo? Y es cuando la palabra del Señor nos lo dice. La palabra del Señor nos lo advierte. Así que debemos nosotros hacer lo que la palabra del Señor nos indica, nos habla. Veamos también acá Romanos 12:21. Romanos 12:21. Dice, no dejen que el mal los venza, mas bien venza el mal
haciendo el bien. O sea, que nosotros no nos convirtamos a ellos, sino que ellos se conviertan a nosotros, que se conviertan al Señor, que se conviertan a través de lo que dice la palabra del Señor. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues nosotros teniendo este conocimiento, nosotros no solamente teniendo el conocimiento, poniendo en práctica. Como digo, hay cosas que a veces son duras, a veces no las entendemos, a veces decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que actuar así? ¿Por qué tengo que actuar de esta forma y hablar bien y bendecir a una persona que no se lo merece? ¿Sí? Y entonces el Señor, ¿por qué no lo dice? Porque es lo mejor para nosotros. A veces hay momentos, yo no sé si a alguno le haya pasado, pero si le ha pasado, pues ponga en práctica lo que nos dice la palabra del Señor y vamos a ver el resultado. A veces hay algo que nos molesta, hay algo que nos quita la paz, hay algo que como que nos impide orar, me refiero a algo, una discusión con otra persona o algo, y eso nos va quitando la paz, eso nos intranquiliza, y entonces siempre uno dice, no, pero es que la culpa fue de la otra persona. Pero aquí cuando la palabra del Señor nos dice que nosotros oremos y bendigamos la otra persona, bendecimos la otra persona, y eso realmente cuando nosotros, aunque nos cueste, lo ponemos en práctica y decimos, Señor, pues creo que yo no tengo la culpa, pero y uno ora por esa persona y ora y le dice, Señor, bendícela. Tal vez al principio las palabras no fluyen, ¿no? Pero bendícela, Señor, guárdala, protégela, ayúdala. Y a medida que nosotros hacemos como dice la palabra del Señor, empieza a salir todo eso que el enemigo se estaba aprovechando y quería algo muy sencillo que ha pasado, quería o quiere empezar a escalar ese problema y a escalarlo en nosotros, y la persona aparentemente se ve normal, tranquila, pero por dentro está abatida, angustiada y todo momento pensando. Pero cuando nosotros le oramos al Señor y bendecimos a la otra persona y oramos pero de corazón y lo hacemos, eso se va, ¿sí? Eso se va. Uno dice, sobrenaturalmente, porque la palabra del Señor es sobrenatural, y eso se va, y si había algo en nosotros se va, y volvemos nosotros a estar tranquilos, volvemos nosotros a orar con fluidez. ¿Por qué? Porque estamos practicando un principio bíblico, un principio de la palabra del Señor. Y estos principios, estos principios se activan cuando nosotros los ponemos en práctica y los obedecemos. O sea, si una persona dice, no, yo no lo perdono por esto y por esto y por esto, bueno, tiene razón. Y la persona tomó la decisión y puede tener razón y puede tener muchos argumentos. Pero cuando la persona dice, bueno, a pesar de todos esos argumentos, perdono a esa persona, la perdono, en ese momento el principio bíblico se activa en esa persona, empieza a actuar, empieza a trabajar, empieza a hacer todo lo que la palabra del Señor dice que hace cuando nosotros obedecemos a su palabra. Pero solamente cuando sucede eso, cuando obedecemos, cuando damos el paso, cuando decimos, sí voy a perdonar, sí voy a responder diferente, sí voy a hablar y voy a bendecir. Y a pesar de que han tratado de incomodarme, han tratado de hablar mal de esto, de lo otro, voy a aceptar ese agravio por el Señor, por su palabra, por el testimonio, para que la persona vea algo diferente. Porque el Señor dice, pero ¿cuál es la palabra? Como decir, ¿qué gracia tiene? ¿No? Si la gente que no conoce odia a los que lo odian y ustedes hacen lo mismo, entonces, ¿cuál es la diferencia?
Y debe haber una diferencia en nosotros. La gente debe ver que hay algo diferente en nosotros. ¿Y eso diferente qué es? La palabra del Señor, la presencia del Señor, las enseñanzas que el Señor nos da, los principios bíblicos que estamos viendo en esta hora. Así que debemos estar enfocados no debemos estar enfocados en el hacer o en lo que nos hacen, sino en lo que nosotros somos. Y decimos nosotros, es que yo actúo así porque es mi naturaleza, porque es una naturaleza restaurada, es una naturaleza renovada, porque ahora soy hijo de Dios, porque ahora soy hijo de mi Padre que está en los cielos. Gloria al Señor. Es diferente, ¿sí? Es diferente cuando nosotros tenemos, no solamente cuando lo hacemos, sino cuando tenemos esa forma de pensar. ¿Y sabe por qué? Porque cuando tenemos esa forma de pensar, es porque, ¿sabe por qué lo pensamos nosotros de esa forma? Porque ya está en nuestro corazón. Y como está en nuestro corazón, de esa forma hablamos y actuamos. Y entonces, como dice la palabra del Señor, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, los mandamientos de los escribas y fariseos es, no importa sus sentimientos, lo que piense, lo que haga, lo que tenga en su corazón, rencores, simplemente no lo haga. No matarás. ¿Sí? Pero la persona dice, no voy a matar, pero tengo un odio, y es que no sé. Y entonces, por eso el Señor, y otro versículo que, bueno, ya terminando, pero vamos a recordarlo cuando el Señor dice que cuando una persona, un hombre, desea a una mujer en su corazón, ya adulteró. Y esto de un hombre es genérico, es también a la inversa, ¿no? La mujer y desea, es lo mismo. Entonces, hay que nos está diciendo la palabra del Señor. Nos está diciendo el Señor nos está diciendo no solamente la intención, sino lo que hay en su corazón, es lo que nos dice el Señor. O sea, el Señor nos dice, no solamente estoy viendo la intención que tenga, sino lo que hay en su corazón. Entonces, vuelvo y lo digo, alguien puede decir, no, yo no, nada de esos deseos pecaminosos, sexuales y todo, y alguien le puede preguntar, pero ¿por qué? ¿Usted por qué no ha adulterado, no ha fornicado? No, es que lo mismo, no ha presentado la oportunidad, no esto, lo otro, pero el Señor conoce el corazón, el Señor conoce lo que hay en cada corazón, y por eso el Señor nos dice que debemos ser obedientes a su palabra, porque de acuerdo a lo que hay y lo que nosotros creemos es lo que está en nuestro corazón. Así que, mis hermanos, por eso el Señor nos dice, y les hablaba a los discípulos y les decía, oísteis que fue dicho, pero yo les digo y yo les doy el verdadero significado a esa palabra, a lo que dice la ley, porque estaban siendo transgiversadas. Los fariseos, los escribas y fariseos estaban dándole una interpretación muy diferente a lo que la palabra del Señor decía y lo que la palabra del Señor nos dice. Así que, mis hermanos, vamos, coloquémonos o colóquense sobre sus pies y vamos a orarle al Señor. Yo quisiera ya para terminar esta alabanza o esta adoración, mi hermano Alfredo, que oramos, cantamos así un momento inexplicable. Vamos a cantársela al Señor para terminar, para irnos con una alabanza en nuestro corazón, una adoración al Señor. Que tiene tu espíritu, que cuando me tocas me haces temblar. Gloria a Dios, Señor Jesús.
Y que es tu presencia que al manifestarse tengo que llorar. Gloria al Señor. Díselo de todo corazón, mi hermano. Y es que soy tan pequeño que al tu tocarme siento que voy a desmayar. Es que sé que a tu presencia no hay aquí en la tierra con que comparar. Oh, aleluya. Gracias, Señor, por este momento especial No para te alta oración. puedo mirar, No ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y hay veces que en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Oh, gloria a Dios. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. ¿Qué hay en tu interior? ¿Qué sientes por mí? Dime cómo me amas. Oh, gloria al Señor. ¿Qué misterio existe que mis duras pruebas conviertes en calma? Yo sé que a tu presencia toda la tierra tiembla y también tiembla mi alma. Estamos delante de tu Y presencia. cuando me tocas con tu Santo Espíritu, me das la bonanza. Gloria, gloria al No te Señor. puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y hay veces que en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y hay veces que me afán, creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Gloria a Dios. Ese aplauso al Señor es para nuestro Dios. Gracias, mi Señor. Te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias
por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por el deseo que colocas en nosotros de estar en este lugar, de buscar tu presencia, de alabarte, de bendecirte, Señor. Trae las almas, toca las almas, Señor, de este sector de Florida Blanca, Señor, necesitadas, sedientas, que están necesitando de tu presencia, pero por una u otra razón le impiden, o el enemigo quiere ahogar la semilla en ellos, Señor. Declaramos inoperante todo plan de las tinieblas y todo plan de incredulidad del enemigo, Señor. Te pido, Dios mío, en esta noche, por nuestras peticiones, por las peticiones que han traído mis hermanos en esta noche, por lo que anhelan, Dios mío, Señor, en sus corazones, para servirte, para hacer tu voluntad, para obedecerte, o para sacar cualquier raíz de amargura o cualquier cosa que le esté impidiendo acercarse a ti, Señor. Declaramos inoperante todo plan de las tinieblas, todo lo que el enemigo quiera lanzar sobre nosotros, todo lo que el enemigo quiera atarnos, oprimirnos, desanimarnos, enfermarnos, traer pensamientos de derrota, traer pensamientos que no convienen. Declaramos inoperante todo eso en el nombre del Señor. Declaramos tu bendición. Declaramos, Dios mío, Señor, que las peticiones que hemos presentado en esta noche son una realidad en nuestras vidas. Tu palabra, Señor, tus promesas se cumplen en nosotros y nosotros seguimos adelante, avanzando, dándote la gloria y la honra a ti, Señor, porque solamente tú te la mereces. La adoración, la honra y la gloria sean para ti, Señor. Gracias te damos en esta hora, gracias te damos en esta noche, Señor. Queremos pedir por sanidad de Fanny Ramírez y Jonathan Díaz, para que Dios abra puertas y para que puedan pasar, Dios mío, Señor, por migración. Sanidad también para la hermana Ismenia. Señor, te colocamos estas peticiones, te colocamos, Dios mío, Señor, que los ayudes, que hagas tu voluntad, que los bendigas, que traigas sanidad, que abra puertas, Señor, y que seas tú dando la dirección que necesitamos, abriendo las puertas que tengas que abrir, Señor, y cerrando las puertas que tengas que cerrar, pero que todo sea en beneficio, en bendición, y ayuda a estas personas. Jonathan Díaz, Dios mío, Señor, y sanidad sobre mis hermanos también. Te lo pedimos en esta noche, Señor.